El sol descendía lentamente sobre el pequeño pueblo de San Vicente, tiñendo las montañas circundantes de un dorado tenue. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres, mientras las campanas de la iglesia anunciaban el final de la tarde. En este rincón remoto de México, donde el tiempo parecía avanzar más despacio, vivía Camila, una joven de 22 años con una mirada que delataba una mezcla de inocencia y determinación. Camila había crecido en San Vicente bajo el cuidado de su tía Estela desde que tenía 5 años. La vida en el pueblo era sencilla pero también limitada. Camila trabajaba en la biblioteca local, un espacio pequeño pero lleno de encanto, donde los estantes de madera crujían bajo el peso de libros viejos y empolvados. Su sueño siempre había sido escribir historias, aunque nunca había tenido el valor de compartirlas con nadie. Su tía Estela, una mujer de carácter fuerte y pragmático, solía decirle que esas ideas eran poco prácticas y que debía enfocarse en algo que le diera seguridad en la vida. Aquella tarde, mientras organizaba un rincón de la biblioteca, Camila encontró una vieja caja de madera olvidada en un rincón polvoriento. Era una caja que no había visto antes, marcada con las iniciales de su madre. La curiosidad la invadió, y al abrirla, descubrió un tesoro de recuerdos, cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro y un pequeño cuaderno con tapas de cuero desgastado. Las manos de Camila temblaron mientras examinaba las cartas, escritas por su madre con una caligrafía elegante y llena de detalles. En una de las cartas, su madre hablaba de un lugar llamado Los Almendros, un rancho familiar donde había pasado los momentos más felices de su vida. Camila nunca había oído hablar de ese rancho y, de inmediato, sintió una mezcla de curiosidad y nostalgia. La descripción del lugar era vívida: árboles frutales que daban sombra, un riachuelo que atravesaba los campos, y una casa de adobe con tejas rojas que había sido el corazón de la familia. Pero, ¿por qué su tía nunca había mencionado este lugar? Esa noche, Camila llevó la caja a casa y esperó pacientemente hasta que Estela terminó de cenar. Mientras ambas tomaban una taza de café en la mesa de la cocina, Camila decidió preguntar: «Tía, ¿qué sabes sobre los almendros?». La pregunta pareció sorprender a Estela, cuyo gesto se endureció al instante. Dejó la taza de café sobre la mesa con un leve golpe y frunció el ceño. «¿Dónde escuchaste ese nombre?». «Lo encontré en unas cartas de mi mamá», respondía Camila con cautela. «Parece que era un lugar importante para ella». «¿Por qué nunca me hablaste de él?». Estela suspiró profundamente, evitando el contacto visual. Por un momento, pareció debatirse entre responder o no. Finalmente, dijo con frialdad: «Ese rancho no tiene nada que ver contigo, Camila. Fue vendido hace muchos años. Es mejor que no pierdas el tiempo pensando en cosas del pasado». Pero esas palabras no convencieron a Camila. Al contrario, encendieron una chispa de desconfianza. La actitud de Estela era inusual, su tía siempre había sido directa y franca, pero ahora evitaba el tema como si fuera algo prohibido. Camila no pudo contenerse. ¿Por qué fue vendido? ¿Quién lo decidió? ¿No era parte de la familia? Camila, basta, cortó Estela con un tono seco. Algunas decisiones se toman por necesidad, no por gusto. Lo que sea que creas saber, no cambiará nada. Con esas palabras, la conversación terminó abruptamente. Estela se levantó de la mesa y se retiró a su habitación, dejando a Camila sola con sus pensamientos. Esa noche, la joven no pudo dormir. Las palabras de su tía resonaban en su mente, pero más que eso, la intriga sobre el rancho Los Almendros la consumía. Al día siguiente, Camila decidió investigar por su cuenta. En la biblioteca, buscó registros históricos del pueblo y finalmente encontró una referencia al rancho. Según los archivos, Los Almendros había sido propiedad de su familia durante generaciones, hasta que, de manera inesperada, fue vendido hace 5 años. Esto confirmaba lo que Estela había dicho, pero no explicaba el porqué. Decidida a saber más,
Camila visitó a don Mateo, un anciano del pueblo conocido por su conocimiento de la historia local. Don Mateo recordaba bien el rancho y habló con nostalgia de su belleza y su importancia para la comunidad. «Tu madre amaba ese lugar», dijo don Mateo, con una voz cargada de melancolía. Decía que era el corazón de la familia. Pero un día, todo cambió. Tu tía Estela lo vendió a unos extraños. Nadie supo por qué. Esa revelación confirmó las sospechas de Camila. Su tía había tomado una decisión que afectó el legado de su familia, y ahora, Camila sentía que era su deber descubrir la verdad. El capítulo termina con la joven mirando al horizonte, con una determinación renovada y el eco del pasado guiando sus pasos hacia un futuro incierto. La mañana siguiente, el sol se filtraba entre las cortinas de la biblioteca, iluminando los estantes llenos de historias olvidadas. Camila estaba sentada frente a una mesa con varios libros abiertos, mapas y documentos esparcidos a su alrededor. Había pasado gran parte de la noche investigando sobre el rancho Los Almendros y su conexión con su familia, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. En uno de los libros de registros municipales, encontró una pequeña anotación que indicaba que la propiedad había sido vendida a una familia de foráneos hace 5 años. No había detalles adicionales, pero esa información fue suficiente para encender la chispa de la curiosidad. Camila decidió que necesitaba hablar con alguien que conociera más sobre la historia del pueblo. Por recomendación de una de sus colegas en la biblioteca, Camila fue a visitar a don Mateo, un anciano conocido por ser un verdadero archivo viviente. Don Mateo vivía en una pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo, rodeada de árboles frondosos y flores de colores vivos. Cuando Camila llamó a su puerta, él la recibió con una sonrisa cálida y una chispa de curiosidad en sus ojos. «Don Mateo, me dijeron que usted conoce bien la historia de San Vicente y de sus familias», dijo Camila, intentando sonar formal, aunque la emoción era evidente en su voz. «Quisiera saber más sobre un lugar llamado Los Almendros». El rostro de don Mateo cambió al escuchar el nombre del rancho. Se sentó en su mecedora y asintió lentamente. «Ah, Los Almendros. Claro que lo recuerdo. Era un lugar hermoso, lleno de vida. Tu madre, María, lo cuidaba con tanto amor». Se notaba que ese lugar era su refugio, su tesoro. Camila escuchaba atentamente mientras don Mateo describía el rancho con una nostalgia palpable. Habló de los árboles de almendra que rodeaban la casa, del arroyo cristalino que corría por la propiedad y de los días en que las fiestas familiares llenaban el lugar de risas y música. Sin embargo, su tono se volvió más serio al mencionar la venta del rancho. Fue una sorpresa para todos cuando Estela decidió venderlo. Nadie lo esperaba, y mucho menos tan pronto después de que tus padres fallecieran. Nunca entendimos qué la llevó a tomar esa decisión. ¿Sabe usted a quién se lo vendió?, preguntó Camila, intentando controlar la frustración que sentía. A una familia de la ciudad. Nunca llegaron a vivir allí, lo usaron como casa de campo. Pero te diré algo, muchacha, hay cosas que no cuadran. La venta fue rápida y poco transparente. Alguien como Estela, tan cuidadosa con los negocios, no actuaría así sin una razón de peso. Camila agradeció a don Mateo y regresó a la biblioteca con más preguntas que respuestas. Mientras repasaba mentalmente lo que había aprendido, se encontró con Leonardo, un arquitecto que había llegado recientemente al pueblo para supervisar la restauración de la antigua casona del centro. Leonardo era un hombre amable y curioso, y no tardó en notar la expresión preocupada de Camila. «Parece que tienes algo en mente», comentó Leonardo mientras hojeaba un libro sobre arquitectura colonial. Camila dudó por un momento, pero finalmente decidió compartir su historia. Le habló del rancho, de las cartas de su madre y de las dudas que tenía sobre la venta. Leonardo la escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. «Si quieres, puedo ayudarte. Tengo algo de experiencia revisando documentos legales y registros».
quizá podamos encontrar más información sobre la venta. Camila aceptó la oferta con gratitud. Pasaron las siguientes horas buscando más pistas en los archivos municipales. Finalmente, encontraron algo sorprendente, un registro que indicaba que la venta del rancho había sido realizada por una cantidad mucho menor de lo que valía la propiedad. Esto aumentó las sospechas de Camila sobre las verdaderas intenciones de su tía. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Camila sintió una mezcla de tristeza y determinación. El viento soplaba suavemente, como si quisiera recordarle que la verdad siempre encuentra su camino. Al llegar, encontró a Estela en la sala, leyendo un libro con sus gafas puestas. Camila decidió que era momento de enfrentarla nuevamente. «Tía, ¿por qué vendiste los almendros? ¿Por qué lo hiciste por una cantidad tan baja? ¿Qué estás ocultando?» Estela levantó la mirada, sorprendida por la intensidad en la voz de Camila. Dejó el libro a un lado y suspiró profundamente. «No entiendes, Camila. Hice lo que tenía que hacer para protegernos. Había muchas deudas, muchas cosas que resolver. No podía mantener esa propiedad y también cuidarte a ti». Pero Camila no estaba convencida. Había algo más, algo que su tía no estaba dispuesta a admitir. Con el corazón latiendo rápido, Camila tomó una decisión: no descansaría hasta descubrir toda la verdad. Y esta vez, no estaría sola. El capítulo termina con Camila y Leonardo trazando un plan para investigar más a fondo, mientras Estela los observa desde la ventana, con una expresión de preocupación que delata que sabe más de lo que está dispuesta a confesar. El amanecer trajo consigo un aire fresco y renovador, pero para Camila, el día apenas comenzaba a cargarse de tensión. Después de los descubrimientos en los registros y la conversación con don Mateo, su determinación de conocer la verdad sobre el rancho Los Almendros era inquebrantable. Leonardo, fiel a su palabra, llegó temprano para ayudarla con la siguiente etapa de su investigación. Ambos decidieron visitar el ayuntamiento del pueblo, un edificio colonial con paredes de color ocre que reflejaban el sol de la mañana. En su interior, los archivos municipales guardaban décadas de historias en documentos que olían a papel viejo y polvo. El encargado de los archivos, un hombre mayor llamado Ramiro, los recibió con una sonrisa amable. «Siempre es un gusto ver a los jóvenes interesados en la historia del pueblo», dijo Ramiro mientras los guiaba hacia una mesa llena de legajos. «¿Qué es exactamente lo que buscan?» «Información sobre la venta de una propiedad familiar, el rancho Los Almendros», respondió Camila. «Creemos que podría haber algo inusual en los registros». Ramiro frunció el ceño al escuchar el nombre del rancho, pero no hizo comentarios. En cambio, trajo una caja de documentos que parecían relacionados con propiedades vendidas en los últimos años. Leonardo y Camila comenzaron a revisar papeles con paciencia, hasta que encontraron el contrato de venta del rancho. Para su sorpresa, el documento estaba firmado no solo por Estela, sino también por un hombre llamado Julián Aguilar, cuyo nombre no les resultaba familiar. Además, el contrato indicaba una cláusula extraña, un pago adicional que nunca fue registrado oficialmente. «Esto es raro», murmuró Leonardo, señalando la cláusula. «Parece que hubo un acuerdo fuera del contrato principal». «¿Qué crees que significa?» «No lo sé», respondía Camila, tratando de procesar lo que veía, «pero siento que mi tía sabe más de lo que ha dicho». Con los documentos en mano, decidieron confrontar a Estela esa misma tarde. Camila no podía esperar más. Al llegar a casa, encontró a su tía en la cocina, como de costumbre, preparando un guiso que llenaba el aire con el aroma de especias y hierbas frescas. Pero esta vez, Camila no iba a dejarse distraer por la calidez de su hogar. «Tía, necesitamos hablar», dijo con firmeza mientras colocaba los documentos sobre la mesa. «Encontramos el contrato de venta de Los Almendros». «¿Quién es Julián Aguilar, y por qué hay un pago adicional que no aparece en los registros oficiales?» Estela se quedó inmóvil,
Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba el cuchillo sobre la tabla de cortar. Su rostro, generalmente impasible, reflejó una mezcla de sorpresa y resignación. Finalmente, se sentó frente a ellos y tomó una profunda bocanada de aire antes de hablar. Julián era un viejo amigo de tu padre, comenzó, con la voz apagada. Después de la muerte de tus padres, él se ofreció a ayudarme con las deudas que dejaron. Pero había una condición, yo tenía que venderle el rancho. No tenía opción, Camila. Estábamos al borde de perderlo todo. Camila la miró, intentando procesar lo que escuchaba. Pero, ¿y el pago extra? Esto parece más que una simple transacción comercial. Estela bajó la mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa parte, la guardé para mí. Después de todo lo que sacrificé, sentí que merecía algo. Pero no lo hice por maldad, Camila. Lo hice por miedo. Miedo de quedarme sola, de no tener nada si las cosas salían mal. El silencio llenó la habitación. Camila sintió una mezcla de rabia y compasión. Su tía, la mujer que la había criado, había actuado de manera cuestionable, pero también había estado bajo una enorme presión. ¿Y qué pasó con Julián?, preguntó Leonardo, rompiendo el silencio. Vendó el rancho poco después de comprármelo. Nunca volví a saber de él, admitió Estela. No tengo idea de quiénes son los dueños actuales. Camila se levantó de la mesa y se dirigió hacia la puerta. Necesito un momento para pensar. El capítulo termina con Camila caminando por las calles del pueblo, el viento jugando con su cabello mientras intenta procesar la confesión de su tía. Su determinación de recuperar el legado de su familia sigue intacta, pero ahora también debe enfrentarse a la complejidad de las decisiones de Estela y las consecuencias que éstas han tenido para ambas. El camino hacia los almendros estaba lleno de curvas que serpenteaban entre colinas cubiertas de vegetación. Camila, con los documentos y las palabras de su tía todavía frescas en su mente, decidió que era momento de ver el rancho con sus propios ojos. Leonardo insistió en acompañarla, argumentando que era mejor no ir sola a un lugar que podía estar lleno de sorpresas. Mientras avanzaban por la carretera de tierra, el paisaje se volvió cada vez más espectacular. Los árboles formaban un techo natural, y el aire tenía un aroma a pino y tierra húmeda. Camila sentía una mezcla de nostalgia y ansiedad, aunque nunca había estado allí, algo en su interior le decía que ese lugar era una parte vital de su historia. Finalmente, llegaron a una vieja verja de hierro oxidado con un letrero que decía Rancho Los Almendros. Aunque el tiempo había desgastado el letrero, las letras eran claramente visibles. Camila descendía del coche con cuidado, como si cada paso que daba la acercara a una verdad que no estaba segura de querer enfrentar. El rancho había cambiado. Donde su madre había descrito una casa de adobe y un huerto lleno de almendros, ahora había una elegante casa de campo de estilo moderno. Las paredes blancas y las ventanas amplias contrastaban con el paisaje rústico. Era evidente que los nuevos dueños habían invertido mucho en remodelar el lugar. Es hermoso, pero no parece un rancho tradicional, comentó Leonardo mientras observaba la propiedad. Parece más un retiro vacacional. Camila no respondió. En lugar de eso, se adentró por el sendero que conducía a los terrenos traseros, donde los árboles de almendra aún permanecían en pie. Algunos estaban marchitos, pero otros seguían floreciendo, como si se negaran a desaparecer. Tocó el tronco de uno de los árboles y cerró los ojos, imaginando a su madre caminando por allí, recogiendo almendras y tarareando alguna vieja canción. De repente, una voz la sacó de sus pensamientos. «Hola. ¿Puedo ayudarlos?». Camila y Leonardo se voltearon para ver a un hombre mayor acercándose. Llevaba un sombrero de paja y ropa de trabajo, evidentemente, era el encargado de cuidar la propiedad. El hombre sonrió amablemente, aunque su expresión mostraba cierta curiosidad. «Mi nombre es Felipe.
trabajo aquí cuidando los terrenos. ¿Están buscando algo? Camila dudó por un momento, pero decidió ser honesta. Soy Camila, la hija de María, la antigua dueña de este lugar. Quise venir a verlo porque necesito entender lo que pasó. Felipe la observó con atención y luego asintió lentamente. Claro, claro. Tu madre hablaba mucho de ti cuando venía aquí. Este lugar era su tesoro. Siempre decía que quería que fuera tuyo algún día. Las palabras de Felipe golpearon a Camila como una ola de emoción. Se sentó en una roca cercana mientras Felipe continuaba hablando. Después de que tu madre falleció, las cosas cambiaron rápido. La señora Estela vino un día con un hombre de la ciudad y firmaron los papeles. Fue triste ver cómo el rancho cambió de manos tan rápido. ¿Sabe usted quiénes son los dueños actuales?, preguntó Leonardo, intentando mantener un tono neutral. Una pareja de Monterrey. Vienen de vez en cuando, pero nunca se quedan mucho tiempo. Yo solo cuido el lugar mientras están fuera. Camila sintió una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, el rancho seguía en pie, aunque transformado. Por otro, su conexión con ese lugar se sentía más distante que nunca. Decidió explorar un poco más antes de irse. Felipe la guió hacia un pequeño cobertizo donde su madre había guardado herramientas y recuerdos. Allí, entre cajas polvorientas, encontró un diario que pertenecía a María. Esto estaba aquí desde hace años. Supuse que algún día alguien vendría a buscarlo, dijo Felipe, entregándoselo a Camila. Ella tomó el diario con manos temblorosas. Al abrirlo, encontró páginas llenas de pensamientos, sueños y planes de su madre para el rancho. Cada palabra era un recordatorio de lo mucho que significaba ese lugar para su familia. Cuando regresaron al coche, Camila sentía que había dado un paso importante. Tenía algo tangible de su madre, algo que podía guiarla en su búsqueda de justicia y verdad. Mientras Leonardo encendía el motor, ella miró por la ventana hacia los árboles de almendra. No puedo dejar que este lugar se pierda, dijo, más para sí misma que para Leonardo. Si mi madre creyó en este rancho, yo también lo haré. El capítulo termina con el coche alejándose por el camino de tierra, mientras el viento mueve las ramas de los almendros, como si el pasado y el presente se entrelazaran en un silencioso acuerdo de esperanza. El viaje de regreso al pueblo fue silencioso. Camila sostenía el diario de su madre contra su pecho, como si temiera que soltarlo pudiera hacer desaparecer el poco consuelo que había encontrado. Leonardo respetó su necesidad de espacio, limitándose a conducir mientras el paisaje cambiaba lentamente a su alrededor. Sin embargo, al llegar al pueblo, el silencio dio paso a una urgencia por leer cada página del diario. Esa misma noche, sentada en su habitación iluminada por la tenue luz de una lámpara, Camila comenzó a leer. Las primeras entradas del diario eran llenas de esperanza. Su madre escribía sobre su visión para el rancho, convertirlo en un refugio autosustentable donde pudieran cultivar, criar animales y vivir en armonía con la naturaleza. También mencionaba cómo el lugar había sido parte de la historia de la familia durante generaciones. Pero, conforme avanzaba, las entradas se volvían más sombrías. María hablaba de las dificultades financieras y de cómo intentó mantener el rancho a flote tras la muerte de su esposo. En una de las últimas entradas, mencionaba a Estela. Hoy hablé con Estela sobre el futuro del rancho. No quiero venderlo, pero sé que ella tiene miedo de lo que pueda pasar. A veces pienso que no entiende lo importante que es este lugar para nosotras. Espero que el amor por nuestra familia sea suficiente para superar esto. Las palabras de su madre hicieron que los ojos de Camila se llenaran de lágrimas. Sentía una mezcla de dolor y traición. Su tía había tomado decisiones que iban en contra de los deseos de su madre, pero también era evidente que había estado bajo una presión inmensa. A la mañana siguiente, Leonardo pasó por la biblioteca para verla.
La encontró en una mesa rodeada de libros y papeles, con el diario abierto frente a ella. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad, tomando asiento frente a ella. Sinceramente, no lo sé, respondía Camila mientras cerraba el diario. Leer esto me hizo entender lo mucho que mi madre amaba ese lugar. Pero también me hizo darme cuenta de que mi tía estaba actuando desde el miedo, no desde la maldad. Leonardo asintió, reconociendo el conflicto interno de Camila. Entender las motivaciones de alguien no significa que tengas que justificar lo que hicieron, dijo. Pero también es importante decidir qué harás con esta información. ¿Has pensado en qué sigue? Camila suspiró profundamente. Quiero recuperar el rancho, pero no tengo idea de cómo hacerlo. Los dueños actuales probablemente no quieran vender, y yo no tengo el dinero para comprárselo. Leonardo la observó por un momento antes de hablar. Tal vez podrías encontrar otra forma. Has mencionado que tu madre quería que el rancho fuera un lugar especial, un refugio. ¿Y si pudieras convencer a los dueños actuales de convertirlo en algo que honre su memoria? La idea despertó algo en Camila. Era una posibilidad, aunque implicaría convencer a completos extraños de colaborar con ella. Aún así, comenzó a considerar las opciones. Esa tarde, Camila volvió a casa para hablar con Estela. Aunque la relación entre ambas estaba tensa, sabía que necesitaba aclarar las cosas antes de seguir adelante. Encontró a su tía en la cocina, como siempre, pero esta vez la miró directamente a los ojos. Tía, leí el diario de mamá. Sé que ella nunca quiso vender el rancho. También sé que lo hiciste porque creíste que era la única forma de mantenernos a salvo. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Estela dejó el cuchillo con el que estaba picando vegetales y se sentó, claramente agotada. Camila, no tienes idea de lo difícil que fue para mí. Tu madre siempre soñaba en grande, pero yo tenía que ser la práctica. Las deudas, las cuentas, todo recayó sobre mí cuando ella murió. Lo siento, pero hice lo que creí correcto. No estoy aquí para juzgarte, dijo Camila, su voz más suave ahora. Pero quiero arreglar esto. Quiero que el rancho sea algo que honre a nuestra familia. Estela no respondió de inmediato, pero finalmente asintió. Si crees que puedes hacerlo, tienes mi apoyo. Pero ten cuidado, Camila. No quiero que termines lastimada intentando revivir algo que ya no existe. El capítulo termina con Camila mirando hacia el horizonte desde la ventana de su habitación, el diario de su madre en las manos. Las palabras de Estela la pesaban, pero también sentía que había dado un paso importante hacia la reconciliación. Ahora, con una nueva resolución, comenzaba a planear su próximo movimiento. El amanecer trajo consigo un aire fresco y cargado de posibilidades. Camila había pasado la noche pensando en el plan que Leonardo había sugerido, convertir el rancho en un lugar que honrara la memoria de su madre y la historia de su familia. Aunque la idea le parecía inspiradora, también sabía que no sería fácil. Tenía que convencer a los dueños actuales, encontrar recursos y, sobre todo, lidiar con el peso emocional de su pasado. Leonardo llegó temprano a su casa para ayudarla a organizar sus ideas. Ambos se sentaron en la mesa del comedor, rodeados de papeles, bocetos y el diario de María. Primero, necesitamos entender qué podría motivar a los dueños actuales para colaborar, dijo Leonardo mientras trazaba un esquema en un cuaderno. Quizás si les proponemos algo que también sea beneficioso para ellos, podrían estar dispuestos a escuchar. Sí, pero no sabemos mucho sobre ellos, respondía Camila, inquieta. Felipe dijo que apenas vienen al rancho y que lo usan como casa de campo. Tal vez ni siquiera les importe lo suficiente como para negociar. Entonces, tenemos que averiguarlo. ¿Qué tal si escribes una carta explicándoles tu conexión con el rancho? Puede ser un buen punto de partida. Camila asintió. Aunque la idea de escribir una carta le parecía formal y distante,
también era la forma más rápida de comunicarse con ellos. Pasó varias horas redactando y corrigiendo, tratando de encontrar el tono adecuado. Finalmente, la carta quedó lista. Era emotiva pero directa, explicando la importancia del rancho para su familia y proponiendo una reunión para discutir un proyecto cultural que beneficiaría a ambas partes. Una semana después, Camila recibió una respuesta. Los dueños, Mariana y Eduardo, aceptaban reunirse con ella en el rancho para escuchar su propuesta. La noticia llenó a Camila de esperanza, pero también de nerviosismo. Este encuentro podría ser su única oportunidad para recuperar algo de lo que había perdido. El día de la reunión, Camila y Leonardo llegaron temprano al rancho. Mariana y Eduardo llegaron poco después, en un elegante coche negro. Ambos eran personas sofisticadas y educadas, pero su actitud al principio fue distante. Mariana, una mujer de cabello corto y mirada analítica, fue la primera en hablar. «Recibimos tu carta y nos pareció interesante», dijo mientras estrechaba la mano de Camila. «Aunque debo admitir que no entendemos del todo qué esperas lograr con este proyecto». Camila respiró hondo antes de responder. «El rancho Los Almendros es más que una propiedad para mí. Es una parte fundamental de la historia de mi familia y del pueblo. Mi madre siempre soñó con convertir este lugar en un espacio para la comunidad, donde las personas pudieran aprender sobre agricultura sustentable y conectar con la naturaleza. Me gustaría continuar con ese sueño». Eduardo, un hombre de voz calmada y porte elegante, intercambió una mirada con su esposa antes de hablar. «Entendemos tu punto, pero este lugar también tiene un valor sentimental para nosotros. Lo compramos como un escape de la ciudad, un lugar donde podíamos desconectarnos del mundo». «No quiero quitarles ese lugar», intervino Camila. «Mi idea es que podamos trabajar juntos para crear algo que respete tanto la memoria de mi familia como sus necesidades. Podríamos desarrollar un proyecto que incluya actividades comunitarias, pero también preserve la privacidad de su espacio». La conversación se alargó durante horas. Camila compartió detalles del diario de su madre, mientras Leonardo presentaba ideas prácticas sobre cómo podría financiarse el proyecto. Mariana y Eduardo escuchaban con interés, aunque mantenían una actitud reservada. Al final de la reunión, Mariana hizo una propuesta inesperada. «Estamos dispuestos a considerar tu idea, pero con una condición. Queremos que te encargues de demostrar que este proyecto es viable antes de comprometernos. Si puedes organizar un evento comunitario que refleje tu visión para el rancho, podremos hablar de una colaboración a largo plazo». Camila aceptó el desafío, aunque sabía que no sería fácil. Tenía que organizar un evento que mostrara el potencial del rancho en menos de un mes. Esa noche, mientras volvía al pueblo, sintió una mezcla de emoción y miedo. Estaba más cerca que nunca de recuperar algo de lo que había perdido, pero también enfrentaba la posibilidad de fracasar. El capítulo termina con Camila sentada en su escritorio, rodeada de papeles y mapas, mientras planifica el evento. En su corazón, la esperanza y la incertidumbre se entrelazan, pero sabe que no puede detenerse ahora. La organización del evento comunitario se convirtió en el centro de la vida de Camila. Cada día, desde el amanecer hasta altas horas de la noche, trabajaba en los preparativos con la ayuda de Leonardo y un pequeño grupo de voluntarios del pueblo. Diseñaron actividades que mostraran el potencial del rancho, talleres de agricultura sostenible, demostraciones de cocina tradicional y recorridos guiados por los terrenos para destacar la historia y la belleza del lugar. Sin embargo, no todo fue tan sencillo como había imaginado. A medida que el evento se acercaba, Camila comenzó a enfrentarse a una serie de obstáculos. Primero, varios de los proveedores con los que había contado cancelaron a última hora, dejándola sin materiales esenciales. Luego, una tormenta inesperada golpeó el pueblo, dejando los caminos hacia el rancho llenos de barro e intransitables. Pero lo más difícil fue lidiar con su propia inseguridad, que creció a medida que se acumulaban las dificultades. Una noche, después de un día especialmente agotador,
Camila se sentó en el porche del rancho. La lluvia había cesado, pero el aire aún olía a tierra mojada. Leonardo se acercó con 2 tazas de café caliente y tomó asiento a su lado. «No puedo hacerlo», murmuró Camila, mirando hacia los árboles de almendra que se mecían con el viento. «Todo está saliendo mal». Tal vez Estela tenía razón, tal vez esto es solo un sueño imposible. Leonardo la miró con calma antes de responder. «Camila, nadie dijo que iba a ser fácil. Pero tú no eres del tipo que se rinde. Has llegado tan lejos porque crees en este lugar, y eso es algo que nadie puede quitarte. Las tormentas pasan, y siempre hay una forma de seguir adelante». Las palabras de Leonardo encendieron una chispa en Camila. Decidió que no podía dejar que los problemas la detuvieran. Al día siguiente, convocó una reunión con su equipo de voluntarios y juntos buscaron soluciones. Con creatividad y trabajo duro, encontraron formas de reemplazar los materiales perdidos y limpiar los caminos. La comunidad se unía poco a poco, motivada por la pasión de Camila. Finalmente, el día del evento llegó. El cielo estaba despejado y el sol brillaba con fuerza. Camila se levantó temprano para asegurarse de que todo estuviera listo. Los talleres estaban organizados, los puestos de comida preparados, y los visitantes comenzaban a llegar al rancho. Ver a tantas personas interesadas en el proyecto le dio a Camila una renovada confianza. Entre los asistentes estaban Mariana y Eduardo, los dueños actuales del rancho. Camila los saludó con una mezcla de nerviosismo y esperanza, deseando que el evento los impresionara lo suficiente como para considerar su propuesta. Mariana, siempre analítica, recorrió el lugar con una expresión de curiosidad, mientras Eduardo participaba en un taller de cocina, claramente disfrutando de la experiencia. A medida que el día avanzaba, las actividades cobraron vida. Los niños corrían entre los árboles, los agricultores compartían consejos sobre cultivos sostenibles, y las familias disfrutaban de la comida y la música. Camila observaba todo con una sonrisa, sintiendo que, por primera vez, su visión para el rancho estaba tomando forma. Pero justo cuando pensaba que todo iba bien, un imprevisto amenazó con arruinar el día. Uno de los generadores que alimentaba la electricidad para las presentaciones falló repentinamente, dejando sin energía a varias estaciones importantes. Camila sintió que el pánico se apoderaba de ella, pero antes de que pudiera reaccionar, Leonardo y otros voluntarios intervinieron. «Podemos usar luces portátiles y trasladar las estaciones a zonas con más luz natural», sugirió Leonardo. Con rápida organización, lograron resolver el problema y mantener el evento en marcha. Camila se dio cuenta de que, aunque los imprevistos eran inevitables, el trabajo en equipo y la determinación podían superar cualquier dificultad. Al final del día, Mariana y Eduardo se acercaron a Camila mientras los últimos visitantes se despedían. Mariana tenía una expresión más suave que la habitual. «Camila, debo admitir que estoy impresionada», dijo. «Has logrado algo que no creí posible. Este lugar realmente tiene potencial para ser algo especial». Eduardo asintió. «Estamos dispuestos a considerar tu propuesta, pero queremos asegurarnos de que tengas un plan claro para el futuro. Este es un buen comienzo, pero queda mucho por hacer». Camila asintió, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que tenía el apoyo de su comunidad y de personas como Leonardo. El capítulo termina con Camila mirando el horizonte desde la colina más alta del rancho, mientras el sol se pone y el viento sopla suavemente entre los almendros. El sueño de su madre estaba más vivo que nunca, y Camila estaba lista para enfrentarse a cualquier tormenta que viniera. Los días posteriores al evento comunitario fueron un torbellino de emociones y decisiones. Camila sabía que había logrado capturar la atención de Mariana y Eduardo, pero también entendía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las palabras de Eduardo seguían resonando en su mente: un buen comienzo, pero queda mucho por hacer. Con esa idea fija,
Camila dedicó las siguientes semanas a trabajar en un plan detallado para el futuro del rancho. Reunió a un equipo de voluntarios comprometidos, buscó asesoría profesional para estructurar el proyecto y comenzó a contactar a posibles patrocinadores interesados en apoyar iniciativas culturales y sustentables. Leonardo, como siempre, estuvo a su lado, ayudándola a afinar cada detalle y recordándole que no estaba sola en esta lucha. Finalmente, llegó el día en que Mariana y Eduardo volvieron al rancho para escuchar la presentación de Camila. La reunión se llevó a cabo en el comedor principal, una habitación luminosa con grandes ventanales que daban vista a los almendros. Camila se levantó de su asiento con una carpeta en la mano, su corazón latiendo con fuerza pero su voz firme y clara. «Este es el plan para los almendros», comenzó, abriendo la carpeta y mostrando gráficos y esquemas. «Quiero convertir este lugar en un centro cultural y de aprendizaje que honre la memoria de mi familia y beneficie a la comunidad. Ofreceríamos talleres de agricultura sustentable, eventos culturales y actividades educativas para niños y adultos. Además, incluiríamos un espacio reservado para ustedes, donde puedan disfrutar de la tranquilidad que buscan». Mariana y Eduardo la escucharon con atención, haciendo preguntas y tomando notas. Cuando Camila terminó, el silencio llenó la habitación por un momento que le pareció eterno. Finalmente, Mariana habló. «Es un plan ambicioso, pero también muy bien pensado. Se nota que has puesto el corazón en esto, y eso lo hace especial. Estamos dispuestos a ceder una parte del rancho para que desarrolles tu proyecto, con la condición de que mantengas la propiedad en armonía con nuestras necesidades». Camila sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. Había logrado lo que parecía imposible, asegurar un futuro para el rancho sin perder de vista las necesidades de todos los involucrados. El trabajo no terminó allí. En los meses siguientes, Camila y su equipo comenzaron a transformar los almendros. Los talleres se llenaron de niños y adultos interesados en aprender sobre sustentabilidad, las noches culturales atrajeron a artistas locales, y el rancho se convirtió en un punto de reunión para la comunidad. Mariana y Eduardo visitaban con frecuencia, participando en algunas actividades y disfrutando del ambiente renovado del lugar. Estela, quien al principio había mantenido una distancia cautelosa, también comenzó a involucrarse. Aunque su relación con Camila aún estaba en proceso de sanación, ambas encontraron un terreno común en su amor por el rancho y su deseo de honrar la memoria de María. En una tarde soleada, mientras ambas trabajaban juntas en el huerto, Estela finalmente rompió su silencio. «Tu madre estaría orgullosa de ti, Camila. Lo que has hecho aquí es algo que ni siquiera yo pude imaginar». Camila sonrió, sintiendo que, al fin, las heridas del pasado comenzaban a cerrarse. Leonardo, por su parte, también encontró un lugar especial en los almendros. Su experiencia en arquitectura y restauración fue invaluable para el desarrollo del proyecto, pero su apoyo emocional y su amistad con Camila fueron igualmente importantes. Con el tiempo, esa amistad se transformó en algo más profundo. En una noche estrellada, mientras caminaban juntos entre los almendros, Leonardo tomó la mano de Camila y le confesó lo que había sentido desde el principio. «Camila, tú no solo has transformado este lugar. También me has transformado a mí. Quiero ser parte de tu vida, no solo de este proyecto». Camila, sorprendida pero feliz, le respondió con una sonrisa y un sutil asentimiento. En ese momento, bajo el cielo iluminado por estrellas, sintió que todo había valido la pena. La historia de los almendros se convirtió en una inspiración para el pueblo y más allá. El rancho era ahora un lugar vivo, lleno de historias, aprendizajes y recuerdos. Camila, con el diario de su madre siempre cerca, sentía que había encontrado su lugar en el mundo. El capítulo finaliza con Camila caminando sola por el rancho al atardecer. El viento soplaba suavemente entre los árboles, llevando consigo un eco de risas, canciones y promesas cumplidas. Ella cierra los ojos y respira profundamente,
dejando que el silencio del viento le recuerde que, incluso después de las tormentas más oscuras, siempre hay una oportunidad para renacer. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para seguir trayendo más historias emocionantes. Hasta la próxima.